Misión común. Alegría y santidad. Ok, muy bien, muchas gracias. Vea, hoy tenemos un episodio muy vacilón. Ese es el primero que hacemos así como en vivo, con un montón de hermanos que nos están acompañando en este proyecto de evangelización, esta iniciativa de evangelización de salesianos cooperadores, dirigida a salesianos cooperadores que quieren conocer más sobre la historia de nuestra asociación. Pero en este caso, la historia de la asociación en Costa Rica, Visión Común, Salesianos Cooperadores Costa Rica. Y para eso tenemos a... Bueno, por acá les acompaña Marvin Amores Scott. Tenemos un invitado súper especialísimo que se llama Martín Calderón. Hola a todos. Bueno, un aplauso para Martín. ¡Hey! Bueno, mi nombre es Fabricio Umaña también. No aplaudan tanto porque él es el invitado. Aquí lo importante es el invitado. Además, si quieren saber de él, insisto, hay un podcast de 1 hora, 40 minutos con Martín Calderón. En este mismo canal lo pueden ver. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reaccionar a 6 preguntas, 6 datos curiosos de la asociación en Costa Rica. Voy a arrancar yo con el primer dato curioso de la Asociación de Salesianos Cooperadores. Ahora bien, por ahí tenemos unos brochecitos amarillos. Ajá, por favor. Ok. Entonces, esos brochecitos, vamos a entregar un brochecito. Traiga los premios, por favor. Al que más se acerque a la respuesta. Ok, la primera. Según la evidencia, ¿desde qué año hay salesianos cooperadores en Costa Rica? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar la mano y ustedes van a decir, bueno, yo creo que desde el 2017. No se acerca mucho, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo? A ver, ¿quién se atreve a acercarse? Vamos a ver, don Henry dice 1920, dice don Henry. ¿Quién más? Doña Vicky, ¿qué dice usted? Antes de llegar los cooperadores a Cartago, yo sé que había cooperadores. ¿Qué año estima? Pero de años no me acuerdo, porque no me acuerdo ni de los míos. Qué bueno. A ver, ¿quién más? Ya tenemos 1920, 1907, dice Gaby. ¿Ah? Ok, 1969, 1910. Ojo, 1920, 1907, 1909, 1910. Ya ni sé quién dijo, así que reclaman el broche el que esté más cerca. Vamos a ver, ¿qué nos dice Martín al respecto? ¿Qué nos cuenta la historia, Tim? Muy bien, bueno, antes que nada, no es que yo sea un experto, ¿verdad? Es un poquito lo que busqué años atrás, ni siquiera recientemente, lo que busqué, como dijo Fabricio, por ahí del 2015, un poco leyendo algún libro por acá, por allá, de las actas, que al final y al cabo existen de la asociación, de lo que se tiene, porque hay cosas que no se tienen. Entonces, ¿verdad? Pero bueno, la idea es esa, compartir un poquito alguna información que se tiene. Entonces, vamos a comenzar con esta pregunta y nos remitimos a un acta del 14 de mayo de 1942, ¿verdad? Y vamos a ver, para ubicarme en la parte que quiero indicarles, en la número 2, dice, el domingo 17, fiesta de San Juan Bosco, en la noche a las 7, bendición de las imágenes de Jesús resucitado, crucificado y de San Juan Bosco, por el señor cura y vicario de Cartago, licenciado presbítero Carlos, y dice, Meneses, serán padrinos los cooperadoras y cooperadores y devotos de María Auxiliadora desde el año 1907. 1907. ¿Verdad? Eso, Gaby. Pero y continúa, ¿verdad? Dice, con respecto a las cooperadoras inscritas desde dicho año,
Varias se consideran que ya no son cooperadoras, se han retirado por distintos motivos, siendo el principal el cambio de director, ¿verdad? Es importante esta parte que dice desde dicho año, ¿verdad? Porque aquí habla de cooperadoras y habla de votos de María Auxiliadora desde 1907, pero no aclara si las de 1907 son los cooperadores o son las devotas de María Auxiliadora, pero después especifica y dice con respecto a las cooperadoras inscritas desde dicho año. Ahí es donde hace la referencia específica, porque antes de eso no es claro si estábamos hablando de las devotas, o bueno, los devotos o de los cooperadores como tal. Entonces ahí se nos aclara un poquito el asunto. Y perdón que devuelva la espalda, pero es que aquí también tengo mi forro para ver cuáles son las diapositivas. Y tal vez para ahondar un poquito, aunque tal vez no las conocemos, ¿verdad? Pero algunos nombres. En un acta en 1943 se dice: recomendó pedir a Dios por la salud de la niña Chepita Solano, insigne protectora de las obras de San Bosco y cooperadora fundadora. Desde el año 1939 tuvo a su cargo una beca en el Colegio Salesiano. Y por otro lado, en 1943 un acta dice: Felicitas Brenes de Rojas fue cooperadora fundadora. Honró la pía unión de cooperadores con su vida verdaderamente cristiana. Fue un ejemplo vivo de virtud y santidad. Entonces, 1907, que coincide con el año en que llegaron los salesianos de Don Bosco a Costa Rica, ¿verdad? Muy bien, 1907, qué datazo, ¿ah? Gaby, merecedora del brochure, muchas gracias. Tiene un premiecito. Bueno, y seguimos con la segunda, Fabri. Adelante, ¿Qué adelante. te parece? Si quieres la lees vos. Ok, muy bien. Dice la segunda. Segundo dato curioso. Ok, primer dato curioso, primer año en que desde que hay salesianos cooperadores, según los registros. Género de la persona presidente o presidenta de la Asociación de Salesianos Cooperadores en Costa Rica, de la primera persona que fue presidente o presidenta de la Asociación de Salesianos Cooperadores en Costa Rica, el género. A ver, ¿qué dicen? Bueno, pero aquí como no hay broches, tiene que levantar la mano porque ahí sí, porque no hay broches grupales. ¿Quién levanta quiere la mano? broche? ¿Quién se anima? ¿Quiere broche? ¿Quién se anima? Que levante la mano que quiere broche. Gracie, Allá. vamos a ver qué dice Gracie. Yo digo que es mujer. Bueno, Gracie dice que es mujer, doña Eugenia es mujer. Ay, sí. Bien. Solo hay dos opciones. Bueno, dice mi hermano Eric que varón. ¿Qué dice Martín entonces? Cuéntenos. ¿Qué dicen los libros? ¿Verdad? En este librito, Salesianos en Costa Rica, el Hospicio de Huérfanos de Cartago, nos habla un poco de cómo fue el inicio de los salesianos cooperadores, de los salesianos de Don Bosco en Costa Rica, ¿verdad? Y el impulso que se estuvo haciendo incluso por diputados para traer a la congregación aquí a Costa Rica. Por ahí estaba una situación con Próspero Fernández que había prohibido que hubieran congregaciones, traer nuevas congregaciones a Costa Rica, se habían expulsado los jesuitas, ¿verdad? Entonces, algunas iniciativas que se estaban gestando tenían esa dificultad, ¿verdad? ¿Cómo van a llegar los salesianos de Don Bosco acá cuando hay no sé si un decreto, ¿verdad? El asunto es que estaba prohibido nuevas congregaciones en Costa Rica, pero al fin y al cabo se hicieron los esfuerzos. Y al respecto, en 1906, el padre José Misieri, que era el inspector en ese entonces en Centroamérica, él vino a hacer una visita a Costa Rica en 1906, ¿verdad? Porque ya estaba entonces un poquito más adelantado, más cocinado lo que eran las conversaciones. Entonces vino precisamente para conocer qué es lo que se le estaba ofreciendo a la congregación, ¿verdad? No era que la congregación vino aquí a ver qué hacía, no. Había una iniciativa, incluso desde el gobierno, como les decía, un diputado estuvo ahí muy involucrado, en que se viniera a trabajar por parte de la congregación en el Hospicio de Huérfanos de Cartago. Entonces, en 1906 se dice lo siguiente, bueno, y voy más bien a referirme aquí a la diapositiva.
En la crónica del padre José Misieri en 1906 dice: allá me quedé unos cuantos meses, o sea, allá en Cartago, ¿verdad? Allá en Costa Rica. Allá me quedé unos cuantos meses y pude conocer entonces varias personas, las cuales desde el primer momento se mostraron nuestros admirables y más tarde muy excelentes cooperadores. Entre ellas hay que contar, menciona varios nombres, ¿verdad? Incluso dice que, sin ser específico en algunos nombres, dice que algunas personas que conoció luego serían insignes cooperadores. Pero de manera específica sí dice a la señora Marta Peralta, primera presidenta de los cooperadores, y su hijo, el doctor José María Peralta. Entonces, sí, una mujer, ¿verdad? Marta Peralta, primera presidenta de los cooperadores en Costa Rica. Eso, Ti, gracias. Aquí son tres brochecitos aquí. Graci, Eugenia, don Fulvio. Sí. Nada más el anuncio comercial, ¿verdad? Mientras repartimos los broches, si quieren saber un poquito de dónde se establecieron los salesianos en Costa Rica, hay un video que pueden ver en el YouTube de Salesianos Centroamérica, y ahí, ¿verdad?, la historia un poco de cómo llegaron a Costa Rica y cómo la Iglesia María Auxiliadora en Cartago es el primer lugar donde estuvieron los salesianos. La historia ahí está bien bonita. Entonces, si quieren ver el video, ahí está. Bueno, tenemos una tercera curiosidad, Fabri. Tercer dato curioso. Dice así, sencillo: ¿bienhechores o cooperadores? Bienhechores primero. A ver, ¿quién se anima a decirlo? Don Henry, bienhechores primero. Muy bien. ¿Bienhechores o cooperadores? Muy bien, para responder a esta pregunta, igualmente, bueno, ¿qué se entiende por bienhechores? ¿Qué se entiende por cooperadores? Y cómo definir si se estaba ese grupo formado en Cartago en ese momento, ¿era un grupo desde una visión de bienhechores o una visión de cooperadores? Con lo que se puede entender de cooperadores en ese entonces, ¿verdad? Haciendo esa salvedad de lo que se puede entender de cooperadores en ese entonces. ¿Y a qué podemos circunscribir si estamos hablando de cooperadores o bienhechores? Pues evidentemente hay un tema económico, pero ante todo es estas personas que estaban reunidas, ¿bajo qué criterio lo hacía? ¿Bajo qué reglamento lo hacía? ¿Bajo una visión del reglamento de Don Bosco o no? ¿O era simplemente un grupo de personas que estaban ayudando a los SDVs? ¿O no? Entonces, importante acá, este grupo de personas estaban trabajando bajo la figura del reglamento que escribió Don Bosco para los cooperadores o no, ¿verdad? Entonces todos dijeron que bienhechores. Oigamos la respuesta. Verdaderos cooperadores. En 1929 se nos dice: distribuyó el padre director César Césari folletitos de la Pía Unión de Cooperadoras Salesianas, a donde están explicados su objeto, las condiciones para inscribirse y los beneficios espirituales que se reciben ingresando a dicha Pía Unión de Cooperadoras Salesianas. Entre estos beneficios están las muchas indulgencias que se pueden ganar como cooperadoras. ¿A qué está haciendo referencia? Al reglamento de Don Bosco, ¿verdad? Después, ¿qué dice? Se hace incluso una lectura en 1931, una lectura de una circular del reverendísimo rector mayor, el padre Felipe Rinaldi, sobre la actuación de los cooperadores y cooperadoras salesianas. Incluso, o sea, vemos desde el rector mayor, ¿verdad? Ahí va una línea de qué son los cooperadores, qué son las cooperadoras. En otra parte por acá se nos habla en 1941, se habla de, explicó, el padre director trató lo siguiente, explicó lo que es ser cooperador salesiano
Y aquí, ojo el detalle, ¿verdad? Su objeto principal es establecer una forma de vida verdaderamente cristiana. Practican la caridad con el prójimo, particularmente con la juventud que se halla en peligro. Promueven y sostienen las obras con limosnas y con ofrendas bueno, ahí dice, ¿verdad? Y habló sobre las gracias espirituales, las necesidades, ¿las qué, perdón? Las gracias espirituales concedidas a los cooperadores son una fuente de méritos para el cielo, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Se va haciendo dentro, como les digo, dentro del contexto siempre de qué es lo que decía el reglamento de Don Bosco en ese entonces. Por otro lado, también se nos dice aquí en 1932, dice que con motivo de las bodas de plata de la obra salesiana en Costa Rica, se hará un solemne funeral el día 28 por los salesianos, alumnos, cooperadores y bienhechores difuntos, ¿verdad? Está separando cooperadores y bienhechores, ¿verdad? Entonces, evidentemente es un contexto distinto al que tenemos hoy con el proyecto de vida apostólica. Sin embargo, tenemos esta situación, ¿verdad? Fundamental, que están trabajando, y el director así de la casa también lo insiste o lo recalca en torno al final y al cabo del reglamento de Don Bosco, ¿verdad? Y no sabemos qué dicen actas anteriores. Las actas existentes son a partir de 1925, porque el primer libro no se sabe dónde está, el primer libro de actas. El segundo libro de actas comienza en 1925. Entonces, lastimosamente, ese primer libro no existe. Pero bueno, bienhechores o cooperadores. Cooperadores. Bueno, un aplauso a Martín porque también sabe leer jeroglíficos. Que, hey, si necesitan descifrar qué escribieron nuestros abuelos, contratan a Martín, ¿verdad? Tenemos un cuarto dato curioso. Sí. Bueno, ahí le entregan el brochecito Lucre. a los ganadores. Lucre tiene algo que decirnos. ¿Quién conserva esas actas? Están en Cartago. En Cartago. Guárdenlas bien, ¿verdad? Guárdenlas bien. Sí. Tenemos 3 libros, como dice Martín, tenemos 3 cuadernos que son libros de actas. De hecho, bueno, yo tengo aquí una foto, precisamente el número 2 dice de 1925 a 1935, tenemos el 3 y el 4. Esos son 3 libritos que están ahí en la oficina de los salesianos cooperadores en Cartago. Unos. Bueno, nos queda entonces la misión de digitalizar esos libros, esas páginas de oro. Por allá Sí. tenemos a nuestro hermano Eric que tiene una pregunta. Gracias. Quizá en la misma línea se puede ir pensando más adelante como un proyectito de resguardo de la memoria histórica, ya de aspectos ya sean materiales o intelectuales, como este caso de las memorias, las actas, que puedan estar en un repositorio o al menos en un museíto, ¿verdad?, de referencia para que se pueda dar continuidad a toda la historia en el apostolado y la misión, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por sus aportes tan valiosos. Continuamos Oiga. por acá. Vea usted, Fabri, vea usted. Cuarta No curiosidad. solo repasamos historia, sino que aquí evidenciamos el interés de conservar esa historia y de cultivar, digamos, ese conocimiento. Vamos con un cuarto dato curioso. ¿Perdón? Una duda más por allá, Fanny. Gracias. Desde San José.
yo me imagino que ustedes lo tienen todo, ¿verdad? No visto y puesto de que lo están exponiendo, pero a mí, ¿verdad? Se me cruzan los cables. Yo creo que es a mí, ¿verdad? Que en la primera pregunta, primer elemento, y en el segundo contradice el primero porque es un año anterior. Entonces no sé si es que yo no entendí bien el primer elemento con respecto al segundo, porque ¿verdad? El primero entiendo que cuando se empezó a hablar de cooperadores salesianos, ¿verdad? Y la respuesta fue 1907. Y en el segundo resulta que alguien ya había comentado los cooperadores salesianos, pero era 1906. Entonces, tal vez para que me aclaren a mí, que soy la que estoy enredadilla. Sí, los SDBs llegan a Costa Rica en 1907. El padre José de Misieri hace una visita y está aquí varios meses en Costa Rica en 1906. Dice que conoció a la señora Marta Peralta, primera presidenta de los cooperadores. Y ciertamente ahí no hay claridad. O sea, aquí podríamos llegar y preguntarnos, ¿será que hubo primero cooperadores que salesianos de Don Bosco? ¿Probable? ¿Es probable? Es probable, ¿verdad? En el sentido de que, quién sabe, incluso, o sea, es que desde 1890 y tanto se comienza a hacer un esfuerzo para traer la congregación. Y viene el hospicio de huérfanos, bueno, toda la junta que trabaja en Cartago al respecto. Y entonces hay una insistencia en que sean la congregación salesiana quien asuma el hospicio. Entonces queda ahí la duda, ¿será que ese esfuerzo, esa insistencia, ese trabajo para que viniera la congregación acá fue hecha por cooperadores que ya estaban en el país? No sé. Lo que está documentado es eso, que en se hace referencia de las cooperadoras fundadoras del año 1907. O sea, eso sí es lo que está escrito en el libro, ¿verdad? Donde dice, mira, que con motivo de la bendición, de la imagen, que se inviten a los devotos de María Auxiliadora y a los cooperadores fundadores de 1907. Tal cual está así. Si hubo algo en 1906, no hay claridad, así de ciencia cierta. Yo pues conozco un poquito porque cuando vinieron los salesianos a Costa Rica, antes de quedarse o vivir donde estuvo el Cobao, donde está María Auxiliadora ahorita, dos de ellos vivieron donde mi bisabuela, ¿verdad? Que ahorita, bueno, los de Cartago, la funeraria, la última joya. Entonces ahí fue cuando empezó, por eso se confunde mucho tanto con bienhechores como con cooperadores, porque los bienhechores fueron los que colaboraron a los salesianos para poder dar inicio en lo que fue el hospicio de huérfanos de Cartago, ¿verdad? El Cobao actualmente en mucho tiempo y ahora María Auxiliadora. Entonces yo creo que fue naciendo conforme los salesianos iban llegando a Cartago, pues, ¿verdad? No, muy bien, muchas gracias porque profundizamos sobre el tema, así que buenísima la interpelación a nuestro querido. Viene, cuarto dato curioso, y nos venimos para San José. En este caso dice, ¿de qué año se tiene referencia de los salesianos cooperadores en San José? A ver, escuchamos ahí más o menos una estimación de ustedes, unas 3 estimaciones, a ver, ¿qué dicen? 1941, 41 también. ¿Quién da más? ¿O quién da menos? Sí. Todos dicen 41. Ya voy. A ver, una referencia más. ¿Qué dicen ustedes? 1950. 30. Tenemos 41, 30 y 50. Veamos. La respuesta en la voz de Martín. Doña Vicky dice en el 23. Bueno, como dice Fa, ¿verdad? Que se tenga documentado, ¿verdad? La referencia exacta no la tenemos, pero al menos alguna documentación al respecto. Por aquí en 1929, 21 de abril de 1929 dice:
En consideración a lo expuesto, se están preparando para las fiestas de la beatificación de Don Bosco. Dice, en consideración a lo expuesto por el reverendo Padre Superior, se acordó celebrar un Te-Deum en la iglesia parroquial de esta ciudad que se efectuará a las 2 de la tarde. Para este acto se resolvió invitar atentamente a las cooperadoras salesianas de San José para que den mayor realce con su presencia a dicha festividad. Como les digo, documentado. Hay una referencia en 1929 hacia los salesianos cooperadores de San José. Pareciera entonces que evidentemente existían desde antes. Y que en el 29 como tal, ya están consolidadas y ya existen en San José. Sin embargo, no tenemos una referencia anterior, ¿verdad? No tenemos una referencia anterior a ello. Luego, por acá, en 1930 y 1941, simplemente para ampliar un poquito también en lo que hay en las actas, dijo el reverendo padre que deseando completar el terreno obsequiado, contaban con el auxilio pecuniario de las cooperadoras salesianas de Cartago, ya que las señoras cooperadoras de San José siempre habían prestado voluntarias su contingente a las obras emprendidas en Cartago. Y luego en 1941 debe considerarse siempre las primeras en trabajar con gran entusiasmo, sin preocuparse que se trabaja en un radio de acción sin las ventajas económicas que tiene la sociedad de cooperadoras salesianas de la capital. Eso era así como que con un... es que en Cartago no tenemos así como que también los bienes que tienen allá en San José. Entonces había así como que allá somos papudos en Cartago, en San José. Y entonces el padre les decía, ¿verdad?, de que ciertamente no se tienen esas mismas oportunidades económicas, pero vamos adelante, ¿verdad? Luego por acá también en una página web dice, por lo que se refiere a la obra salesiana en Cartago, esta es la primera presencia de los salesianos en Costa Rica, con la apertura del hospicio y la capilla de María Auxiliadora. Luego se cambió el hospicio por una escuela de artes y oficios, allí se mantuvo durante 45 años. San José Instituto Técnico Don Bosco, la presencia salesiana en San José a través del Colegio Técnico Profesional Don Bosco es fruto del celo pastoral del padre Domingo Soldati, quien siendo director del Hospicio de Cartago trabajó también junto a la noble Asociación de Señoras Cooperadoras Salesianas de San José, ¿verdad? Y finalmente por acá también en esta página se decía que con el correr de los años la presencia de Don Bosco en Costa Rica creció. La labor realizada en la vieja metrópoli empezó a conocerse en el resto del país. La experiencia y los logros obtenidos con los jóvenes hizo que un grupo de cooperadoras salesianas de San José, guiadas por el sacerdote César Césari, se integraran para colaborar con el Hospicio de Huérfanos de Cartago y también para promover la construcción del oratorio festivo en la capital. Aquí el dato curioso es que los salesianos, la congregación salesiana, o lo que conocemos actualmente como sedes, que el Instituto Técnico Don Bosco y demás, la Escuela de Artes y Oficios en San José, se crea en 1933, ¿verdad? 1933. Entonces, en San José, si hay referencia de los salesianos cooperadores en San José antes de los SDBs, ¿verdad? Y leyendo también por acá otro librito. Está nuevo ese. Está nuevo. El 50 aniversario del Colegio Técnico Profesional Industrial Don Bosco, 1933-1983. Entonces ahí se hace una referencia, ¿verdad? De que, de hecho, previo dice, y aquí hay un dato curioso, digámoslo así, yo creo que lo más documentado, lo que ya sabemos es 1907, los SDBs, pero aquí dice, los salesianos se habían establecido en la ciudad de Cartago en el año 1906. Así la primitiva colmena creció más que en número, en bondad y en aprecio. Es por eso que su presencia es reclamada en la capital, San José, y para acá se vinieron en la persona de su director, el reverendo padre César Césari, en el año de 1930, ¿verdad? Para comenzar la gestión, pero la casa como tal es hasta 1933, y aquí dice, para 1933 su labor estaba casi terminada. El templo consagrado a María Auxiliadora había sido concluido. Y después, por otro lado, nos hace una referencia de 1929,
que dice: después de establecida la obra de Cartago, la congregación decide comenzar otra. Para ese efecto llega de Panamá el reverendo padre César María Césari. Ese mismo año comienza la búsqueda de terrenos. Este es donado por el comerciante don Felipe Alvarado en San Francisco de Matarredonda el 20 de mayo de 1929. Entonces nos está haciendo referencia en Matarredonda, ¿verdad?, a lo que la iglesia de Don Bosco y alrededores. Entonces sí, evidentemente se dona el terreno en 1929 y a partir de ahí, bueno, pareciera que inmediatamente ya comienza a trabajar cooperadores salesianos, ¿verdad?, para apoyar el proyecto que se está instaurando en Cartago y que se abre, digámoslo así, a partir de 1933. Por eso, los 50 años, 1933-1983. Wow, queda uno así como, como anonadado. Bueno, ¿cuántos datos habíamos dicho que? Alicia dijo 1930. 1930. Aquí tenemos un botoncito para Ali. Por allá. Para Ali. Por acá tenemos el botoncito. Bueno, ¿cuántos datos curiosos dijimos? 6. Nos faltan 2. 4, nos faltan 2. Vamos a ver el quinto dato curioso. ¿Cuándo se realiza la primera reunión de la Consulta Nacional de Salesianos Cooperadores en Costa Rica? Primera consulta nacional. A ver. En el 35, dice por allá Tatiana Cartago. Tati. 75. Dice Graci por su segundo broche. ¿Quién más? Alguien más que se acerque al dato. 89. 89 veces allá. ¿Alguien más? Bueno. 3 compitiendo por ese broche. 3 compitiendo por ese broche. 90. 90, dice Gaby. Y la respuesta nos la da don Martín. Muy bien, hay que entender, hay que ubicarse dentro de los distintos estatutos, digamos, que hemos tenido, ¿verdad? El reglamento de Don Bosco, como tal, no habla de una estructura organizativa tal y como ahora la tenemos, ¿verdad? Sino que esto va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Con el Concilio Vaticano II se le pide a las congregaciones ir revisando y modificando sus estatutos a la luz de lo que se ha dicho en el Concilio Vaticano II. Es así como sale de parte de los SDBs el capítulo especial, el capítulo general especial, ¿verdad? Y luego, poco a poco también nosotros como asociación comienza una revisión de lo que son los estatutos nuestros. Entonces, en 1976, comienza a hacerse este trabajo, ¿verdad? Y se crea un nuevo reglamento y se llama así Nuevo Reglamento de Vida Apostólica, NRVA. Y luego pues comienzan a caminar los años, siguen los años y es necesario modificarlo. Luego en 1983, ahí tal vez los que más saben, se tiene el nuevo Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Y en 1986 viene lo que se conoce como el RVA, el Reglamento de Vida Apostólica. Entonces es el que comienza a traer estos conceptos de inspectoría de salesianos cooperadores, ¿verdad? Este tema de consejos y demás, antes no se tenía esa organización. Entonces, a la luz del RVA de 1986 comienza a gestarse todo un cambio, porque como asociación tenemos que enmarcarnos dentro de los nuevos estatutos. Entonces, por ahí anda el asunto. Dice: la primera reunión se realiza el 1 de julio de 1989 con la asistencia de ¿quiénes estuvieron ahí? El padre Jorge Miranda, el delegado inspectorial, el padre Héctor Hernández, delegado nacional, Sor Manuelita Andrade, delegada nacional, Jesús Ábalos, delegado del centro de Zapote, Arabela Ferro, delegada de la Casa Provincial, María Cecilia Figueroa, delegada del Colegio María Auxiliadora, Iliana Acuña, delegada de Cartago, y María Elena Carballo, delegada del técnico Don Bosco.
Asuntos tratados. El padre, ¿verdad? El padre Jorge Miranda, delegado inspectorial, es como que el que viene a guiar, como que el que viene a ubicar. Mira, el asunto está así a nivel de los cambios que se están instaurando a través del reglamento de vida apostólica. Entonces el padre Jorge Miranda es el que viene a dar como que esas instrucciones, esa luz, ¿verdad? Entonces él dice, en Centroamérica se están organizando los centros de cooperadores y da la indicación, en el reglamento de vida apostólica la palabra inspectorial se debe cambiar por nacional, ¿verdad? No se tenían las inspectorías como tal de salesianos cooperadores y se estaba en ese trabajo. Entonces él da la indicación al leer el RBA en su momento, entonces entendamos y apliquémoslo a Costa Rica, ¿verdad? Apliquémoslo a Costa Rica. Entonces es donde dice, mira, si se habla de un consejo inspectorial y él está diciendo de que tenemos que traducirlo por nacional, entonces tenemos que hablar de un consejo nacional. Ok, entonces ahí es donde comienza a trabajarse en lo que tenemos conocido como consulta. Se explica la organización de la asociación, cómo se deben de conformar el Consejo Nacional y también se indica el fin del Consejo es ser punto de unión de los centros para trabajar juntos en retiros por la escasez de sacerdotes, en material de formación y a la hora de las promesas. También dice las solicitudes de aceptación de nuevos promesados se dirigen al Consejo Nacional y se hacen entrega de los botones de cooperadores. Sabemos que después eso va cambiando mientras nos vamos organizando todos y sale ya después el Consejo Inspectorial. Y finalmente dice, el primer Consejo Nacional, coordinador Jesús Ábalos, secretaria Arabela Ferro Carrión, suplente María Elena Carballo, tesorera María Cecilia Figueroa, suplente Iliana Acuña, delegado el padre Héctor Hernández y delegada Sor Manuelita Andrade. Entonces, 1989, ve si allá al fondo ya se puso el pin y todo. Ya se lo puso y todo. Esto, bueno, eso nos deja un reto también, ahora que tenemos al padre Héctor en Cartago como director, ¿verdad? Aprovecharlo y tal vez conseguir alguna información adicional de aquel momento, anecdótica. Sí, sería muy interesante. Ahí padre Héctor pronto va a ser invitado a esta plenaria. Muy bien. Y seguimos, vamos cerrando con el sexto dato curioso sobre la historia de la Asociación de Salesianos Cooperadores en Costa Rica. Bueno, este último dato es más puntual y vamos a ver aquí, yo sé que algunos quizás logren adivinar. Nombre de 8 consultores, coordinadores nacionales en la historia de la asociación en Costa Rica. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Que levante la mano el que crea que tiene todos o por lo menos más de 5. Haga recuento en su mente a ver, primero. levante la mano quien tiene 5. Fanny dice que tiene 5. Vamos a ver. Fanny tiene 5. Si alguien tiene 6. Martín, Margarita, Jonathan, Ustefa, Marlon, y tenía sus 5. Bueno, Doña Vicky. Doña Vicky dijo 6. 6. Ya ganó su brochecito. Ale, voy. Martín Calderón, Jonathan Quesada, Marlon Méndez, doña Virginia Chávez y Enrique Alvarado. Ahí hay 5. 5. El señor Ábalos, ¿cómo es que se llamaba? Jesús Ábalos. 6. Por eso lo incluí, porque lo acabo de mostrar. 6. Bueno, vamos a empate aquí con 6. ¿Alguien más que tenga más? Martín está pidiendo 8. Martín pide 8. Pero 6. Jorge Quesada, dice Gaby. Jorge Quesada, Margarita Fuentes y de allá las 8.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuántos, Muy bien, muy bien. ¿Cuántos de ellos estuvieron en el Consejo Provincial? Salesiano. Ligia. Ligia Piñares. Ligia Peñares. Ligia Piñares. Doña Ligia Piñares. Okay. Ligia Muy bien. Piñares. Muy bien. Dijimos que se inició en 1989. Ok, de 1989 a la fecha, ¿quiénes han sido los coordinadores en Costa Rica? Jesús Ábalos, del 89 al 92. Edwin Phillips, del 92 al 96. Ligia Piñeres, del 96 al 97. Marlon Méndez, del 97 al 99. Virginia Chávez, del 99 al 2008. Martín Calderón, del 2008 al 2013. Margarita Fuentes, del 2013 al 2016. Marlon Méndez, del 16 al 19. Jonathan Quesada, del 19 al 22. Y Fabricio Mania, del 22. Vamos a ver. La fecha. Muy bien, y no está en la pregunta, pero ¿quiénes han sido los delegados y delegadas? ¿Verdad? Tal vez sin fecha, porque no hay tanta claridad en eso, en las actas, pero bueno, delegados nacionales: Padre Héctor Hernández, Padre Jorge Miranda, Padre Gabelo Murillo, Padre Miguel Zamora, Padre Elías Calvo, Padre Horacio Macal, Padre Leandro Hernández, Padre Manuel Gómez, Padre Eduardo de la O, el hermano Félix Vallejos, el Padre Ángel Roncero, el Padre Ramiro, ¿cuál es el apellido del Padre Ramiro? Aguirre, y el Padre Héctor Hernández de nuevo. Delegadas: Sor Manuelita Andrade, Sor Mercedes Mondragón, Sor Elizabeth Sánchez, Sor Marielo Montoya, aquí presente. Sor Carmen Ronquillo, Sor Teresita Salas y Sor Arceli Mayorga. Y aquí puse un puntito en el Padre Elías Calvo y en Sor Mercedes Mondragón, porque aun cuando se mencionan en un momento, solamente se mencionan en un momento específico, después nada. No se mencionan en nada más, entonces no sé si realmente tuvieron participación, ¿verdad? En las actas no se refleja que hayan estado participando en las reuniones, pero sí en algún momento se hace mención de que ellos habían sido designados como delegado y como delegada, ¿verdad? Ok. ¿Quién? Sí, pero Sor Mercedes era delegada de Nicaragua. No, de hecho ahí está, o sea, por eso el nombre está. Sin embargo, en las actas no se ve la participación de ella, solamente se menciona como en una ocasión en que es nombrada delegada, pero después no se ve más su participación en las actas. Muy bien. Bueno, por ahí. Aquí creo tenemos que dos pincitos, sí. Acá. Sabe que están en sesión fotográfica, véanlos, vuélvanlos a ver. Estaban en sesión fotográfica. Producción. Aquí eso. Fanita y Ali. Muy bien. Ya Gaby tiene. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando y es importante tomar en cuenta algo. Eso es historia, ¿verdad? Y es la historia de la asociación. Y en Costa Rica es un puntito dentro de un mapa enorme, dentro de una historia enorme. Y ya se dieron cuenta la cantidad de nombres y datos que hemos escuchado en este tiempo, no sé cuánto llevamos ya, pero hay algo más importante que eso, y es seguir construyendo la historia y seguir las huellas que el astro dejó. Y eso es lo más importante. Somos todos llamados a dejar huella en los jóvenes, en la asociación y en el mundo, porque esa es nuestra espiritualidad, esa es la espiritualidad juvenil salesiana que nos motiva a estar hoy aquí, que nos motiva a ver este video, que nos motiva a seguir adelante. Siempre alegres con Cristo en la iglesia para el mundo, como María. Y a imitación de María, como salesianos cooperadores, estamos llamados a que quizás aquí no vemos todos los nombres o no veamos nuestro nombre, pero está escrito en esa historia.
Con lo que indica Marvin, ¿verdad? Nosotros somos parte de esta historia, ¿verdad? Y las actas, todo este trabajo que se hace a nivel de secretaría, pues nos ayuda a que en el futuro, ¿verdad? Dentro de 100 años, ¿verdad? Mira, y quiénes han sido los coordinadores y quiénes han sido los delegados, y ¿verdad? Pues ese cuidado, ¿verdad? Que tenemos que tener con las actas, es nuestra historia, ¿verdad? Y precisamente en 1942, el padre, un momentito, ya, en las actas, el 17 de diciembre de 1942, está escrito esto: el reverendo padre dijo que las actas son documentos que prueban la labor de la pía unión de las cooperadoras salesianas en la historia para el futuro, ¿verdad? Entonces, pues nosotros también, ¿verdad? Sigamos haciendo ese esfuerzo a nivel de las actas, ¿verdad? A nivel de todos nosotros, nos toca vivir la historia y construir historia hoy, ¿verdad? Entonces, pues también tenemos que poner nuestras manos en el trabajo para seguir adelante, que la asociación en Costa Rica siga creciendo, ¿verdad? Hoy estamos hablando de 4 centros, hace unos años éramos 6, ¿verdad? Hoy hablamos de 4, ¿verdad? Incluso por ahí hay otro centro que en algún momento estuvo constituido, el Centro Miguel Magone, en Guadalupe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese esfuerzo, ese cariño, ese amor por nuestra misión, por nuestra vocación, que nos llevará a continuar a lo largo de los años. Entonces, y a fortalecer, porque la juventud es mucha, ¿verdad? Las necesidades son grandes, entonces necesitamos, como diría el mismo don Bosco, que todo el mundo sea salesiano cooperador. Muy bien, gracias queridos hermanos, de verdad, por ser parte de este sueño, de don Bosco. Los salesianos cooperadores se encargarán de difundir la fe católica, y eso es lo que soñaba don Bosco de nosotros. También soñaba que nosotros fuésemos aquellas manos en donde él no podía llegar, ¿verdad? En donde un salesiano SDB no, porque ahí estamos, en nuestros trabajos, en nuestros ambientes, llevando, ¿qué? Esperanza, siendo portadores de buenas noticias, de buena nueva, de alegría, y en este camino hacia la santidad, que eso es lo que debemos tener siempre presente. Entonces, bueno, esto se va para redes sociales también, va a quedar como un acta pero digital. Vean que estamos también en esto, acogiéndonos a la realidad en la que vivimos, así que esperamos que también en algún momento, como parte de la historia, alguien pueda agarrar esto, así como Tim ha agarrado cuadernitos de color ya amarillo, ¿verdad? Son tan valiosos en historia. También todos podamos construir historia en los diferentes ambientes en los que estamos. Bueno, esto fue Misión Común. ¡Alegría y santidad!